TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. @gmail.com. Hagamos comunidad. Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hoy es viernes 3 de noviembre, aunque uno esté teniendo unos viajes en el tiempo muy extraños y ya no sepa muy bien a bien qué día es hoy. Estamos en esta segunda hora de Primer Movimiento a través de radio y de TV UNAM. Hola a todos los que nos ven en TV UNAM. Buenos días de nuevo a los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Jefa de información, Juana Inés de ESA, buenos días. Buenos días, Luisa, para quienes nos están viendo por TV UNAM, Ajá. por el 120 en su canal de paga, por el 20.1 en la televisión abierta, o por el Facebook, o por la página de internet tv.unam.mx. Pues les vamos a contar que durante la primera hora estuvimos platicando con Giancarlo Suma del Centro de Información de Naciones Unidas para México y para varias partes de América Latina. Y bueno, lo que nos contó desde cómo se ve México y los periodistas desde la ONU, cómo estamos en el mismo número de muertos y en la misma cantidad de violencia que países que tienen una guerra declarada. Eso nos metió en una discusión de si estábamos o no en guerra o qué está pasando con nosotros. Entonces, bueno, sino que tenemos en común con Siria, Afganistán y Yemen. Son los muertos, sí. También valdría la pena tener la discusión de la dictadura perfecta, ¿no? Tenemos una guerra sin tenerla, tenemos una dictadura sin tenerla. Más o menos. O algo así. Pero bueno, más o menos. Eso sucedió la hora pasada. Vienen muchas más cosas. También tuvimos cuentos de terror. Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Buenos días. ¿Qué vamos a tener en esta segunda y tercera hora? Vamos a estar discutiendo más temas. Vamos a conversar la Cataluña y sus repercusiones en el mundo, los comentarios de Arturo Magaña Duplancher, quien es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, del Senado de la República. Y hay que decirlo, el tema de Cataluña es interesante. No sabemos que en redes sociales despierta controversias brutales y ferocidades, y está bien que se despierte el diálogo siempre y cuando tratemos de hacerlo con respeto. Para este tema los invitamos a que nos escriban en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y el teléfono 55 36 43 39. Díganos qué piensan. Vamos a la nota del día, si les parece, y regresamos aquí a seguir platicando. Primer movimiento. Nota del día. Carles Puigdemont, presidente cesado de Cataluña, compareció el martes ante medios de comunicación de todo el mundo desde Bruselas, Bélgica. Sin embargo, ayer no se presentó ante la Audiencia Nacional, ni él ni los 4 exconsejeros que lo acompañan, donde fue convocado a declarar después de ser acusados de sedición, rebelión y malversación. Estos cargos surgieron por la organización del referéndum del 1 de octubre y la consecuente declaración de independencia de Cataluña. Debido a que los investigados no se presentaron, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a la juez del caso la busca y captura nacional e internacional de los inculpados. A partir de lo ocurrido en Cataluña en últimas fechas, vamos a hablar sobre la repercusión de este hecho en el resto del mundo con Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, del Senado de la República. Adelante, buenos días. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Buenas tardes, buenos días. Buenos días para nosotros, buenas tardes para ti. Cuéntanos cómo se ve Cataluña desde Italia. Bueno, pues en realidad hay preocupación en el norte de Italia. Como ustedes saben, la región de Lombardía y el Véneto tiene también movimientos políticos muy agresivos que buscan o buscaban históricamente la secesión. Ahora más bien buscan una especie de grados de autonomía frente al gobierno central, y por tanto hay una afectación no solo en Italia, sino también en muchos otros países, en regiones
que reivindican este tipo de luchas y que se ven más o menos incentivados a plantear o replantear, formular estas iniciativas. Se ve con preocupación además porque pues hay un manejo muy torpe de la crisis con el gobierno central y por tanto una especie como de riesgo de internacionalización del conflicto a partir de lo que hemos visto en las últimas semanas y peor, sabiendo que pues los exconsejeros y concretamente el expresidente de la Generalitat pues ahora están en el extranjero y los que no han terminado en la cárcel, ¿cierto? Y por tanto con una especie de actividad de vocería y de defensa de estas causas que pudieran efectivamente organizar más intentos de secesión de otras regiones, ¿no? No solo en Italia, es el caso también en Bélgica, es el caso en Francia, desde luego, y en muchos otros países. Por supuesto. ¿Cómo interpretar esto? Hablabas de un manejo torpe. ¿De qué lado? Yo creo que de los dos. Primero, digamos que hay una permanente manipulación de los medios de comunicación. Cualquier persona bien intencionada que quiera acercarse a un análisis objetivo de la situación, basta con que dé una ojeada a la prensa escrita, especialmente la española, ¿no? Y la catalana, para saber que mientras unos pintan a los independentistas como los enemigos del Estado y tal, otros los ponen como verdaderos libertadores de sus respectivas comunidades, y la verdad es que ni una ni la otra se acercan necesariamente a la realidad. Estamos seguros de que hay elementos, digamos, que operan a favor de las causas de uno y otro, ¿no? Pero no hay tampoco un esfuerzo de diálogo y no hay una especie de esfuerzo de acercamiento de estas posiciones. Parece que todo es blanco y negro, y en ese maniqueísmo va la política y en ese maniqueísmo va el análisis también. Es muy preocupante que, digamos, no tenemos unos espacios intermedios para entender una situación desde una perspectiva mucho menos comprometida con las causas políticas que están alrededor, ¿no? Y en definitiva digo torpe porque pues el gobierno español, desde que reprimió violentamente aquella protesta y aquella votación del 1 de octubre, hasta ahora pues ha mostrado, la verdad, poca mano izquierda, ¿no? Ellos perfectamente pueden decir que lo que se necesita es la aplicación de la ley y ya, y que con la contundencia de la aplicación de la ley se resuelve una crisis política. Me temo que no. Es decir, una crisis política se resuelve con medios políticos y no necesariamente con medios de aplicación de la ley exclusivamente. Y por otro lado, pues los grupos independentistas pues han obrado con muchísima irresponsabilidad, sabiendo que el asunto no tenía mucha manera de ser presentado ante la opinión pública como un éxito, sabiendo que sus números en la votación del 1 de octubre eran muy bajos como para respaldar una acción política decidida por la independencia, y sabiendo que las implicaciones iban a ser muy severas incluso en materia económica, donde sabemos que Cataluña ya está sufriendo por el éxodo de bancos y de empresas de toda índole. Entonces, la verdad es que sí hay un problema importante de radicalismos que se expresan en la acción política, tanto del gobierno central como de las autonomías. Y justamente... Perdón, continúa, Arturo. Perdón. No, o sea, decía que un poco lo que los independentistas tampoco me parece que calcularon bien fue el hecho de que ahora se iban a enfrentar a un descrédito creciente por encontrar al presidente Puigdemont viajando a Bruselas y tratando de organizar desde allá la resistencia. Es muy difícil organizarla desde allá y en términos de credibilidad pues también se ve bastante mal que no esté enfrentando las consecuencias de sus actos en España. ¿Y los otros sí? Y los otros sí, por supuesto. Y además la aplicación del artículo 155 es muy dura, es la primera vez que se aplica en definitiva, y por tanto si estaban interesados en defender los resultados del referéndum, pues me parece que la oportunidad era quedarse ahí, no tanto para martirizarse, sino para efectuar una defensa jurídica creativa, importante, que no solo lo sacara de la cárcel, sino que incluso le diera legitimidad sobre sus actos. Es una cuestión aquí también, me parece, el problema de la legitimidad es muy importante. El gobierno central los ha legitimado a partir de torpezas propias, ¿no? Así es. Y ellos mismos se han venido legitimando así, pero
si no fuera por eso, tendría todavía menos posibilidad el independentismo de hacer crecer sus oportunidades, especialmente frente a las elecciones de diciembre, en donde ya está perdiendo votos todos los días. Me quedo pensando justamente en esta radicalización y no solamente en esta parte política, sino en la reinterpretación que se le está dando desde los distintos medios de comunicación internacionales, pensando por supuesto que después de ver las imágenes que hemos visto en los últimos días, sabíamos que la sociedad española y bueno, la catalana iban a estar completamente divididos. Lo que para muchos era inesperado era leer, por ejemplo, en algunos periódicos a compañeros, hasta mexicanos, inclusive desde el punto de vista más visceral, criticando para un lado o para el otro sin ningún argumento, con adjetivos calificativos brutales, que lo único que hacen es, por supuesto, invalidar cualquier argumento de cualquiera de las partes y erradicar por completo el diálogo. ¿Qué está pasándole a los medios de comunicación que de verdad se están yendo a un lado de entrañas, vísceras y furia sin mayor análisis? Sí, y además son víctimas también del fenómeno de los fake news, ¿no? En relación con Cataluña. Sí. Se veían imágenes de la supuesta represión del gobierno central a la votación del 1 de octubre, y resulta que esas imágenes pertenecían a otros momentos distintos en Cataluña, o incluso a otras imágenes que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento. No porque no hubiera imágenes suficientemente brutales de lo que estaba pasando en ese momento, pero por un afán, digamos, de enfatizar o subrayar el carácter violento de la entrada de la policía, que de hecho lo fue, y fue muy lamentable. Pero la verdad es que también son víctimas de esta radicalización de la situación cotidiana en Cataluña, ¿no? Esta cosa de crear un enemigo es una cosa que nos recuerda a la guerra civil. Y la preocupación es empezar a volver a identificar esos mensajes de que tú estás por la independencia, bueno, perfecto. Tú estás en contra, eres el enemigo. Entonces, esta verbalización de la guerra, completamente confrontacional y que ha dividido profundamente a la sociedad, pues es muy grave, porque incluso divide a la propia Unión Europea. Puigdemont no se va a Bélgica porque le gusten mucho las papas fritas con mayonesa. Se va a Bélgica porque es el primer ministro Charles Michel el que dice: es terrible lo que ha pasado allá y desde luego ellos tienen derecho a defenderse y no hay manera de estar en estas con España. Un poco a contracorriente de todo lo que dijeron los líderes del resto de los países de la Unión Europea, que más bien reprobaron las acciones del independentismo. Entonces, esta cuestión adversarial de estás con nosotros, estás en contra nuestra, y esta poca generosidad de los actores políticos para plantear lo que está pasando, y ahí incluyo a la propia monarquía española con un papel no muy destacado recientemente al respecto de esta crisis, es lamentable. A ver, ese es un tema interesante, pensando en qué representa esta independencia de Cataluña para la monarquía, porque finalmente aquí de lo que estamos hablando es de repúblicas y de no reconocer a una monarquía que a lo mejor no les está sirviendo de mucho, y menos ahora. ¿Qué pasa con eso? No, tienes toda la razón. Cataluña siempre ha reivindicado el valor de la república y los ideales republicanos desde que consideran que, por ejemplo, a principios del siglo XVIII, los Borbones invadieron su territorio de manera ilegítima y por tanto le situaron bajo la sumisión de la corona española. La corona española, la monarquía española en general, creo que ha vivido también un proceso de deterioro en su imagen pública en los últimos años, no está en su mejor momento ni en su mejor situación, y por tanto quizá también tratar de explotar estos sentimientos antimonárquicos les puede resultar atractivo, dado que pues ellos y solo ellos han estado históricamente desde principios del siglo XVIII en contra de un gobierno monárquico, incluso tratando de utilizar ese argumento para pedir más autonomía. Por tanto, tiene un papel muy destacado en el discurso, pero en la realidad práctica, la monarquía española ha sido fundamental para destrabar las peores crisis políticas de España en las últimas décadas, empezando desde la Guerra Civil hasta la transición a la democracia. ¿En qué sentido hacer esta afirmación, Arturo Magaña? Bueno, la hago porque escuchamos todos al rey de España con un discurso que parecía salido de la Edad Media. Sí, más o menos. No con un planteamiento de diálogo. No era, digamos, una cita a reunir a los actores políticos como lo hizo su padre en los años 70, a fin de pactar la transición democrática,
más bien fue un discurso de echarle la culpa a los independentistas de la inestabilidad, a llamarlos al orden, a hacer una especie como de mandamiento para que no se vulnere la unidad del país, y no entendiendo que más bien de lo que se trataba era de sentar a los actores a la mesa, y de que quizá el único actor en las situaciones más radicales y críticas que queda con legitimidad para sentarlos, pues es la monarquía. Y eso es lo que había venido haciendo por décadas. Se esperaba que eso era lo que dijera el rey. La opción de más bien ceñirse al guión jurídico político que tiene que jugar la monarquía y pues ha sido también muy dolorosa para los propios españoles. No habrá pocos españoles antimonárquicos que por un mensaje así de antiguo y así de, digamos, de poca visión, pues se hayan volcado a favor del independentismo o de la segregación de las distintas comunidades, y en contra de la idea, ya no se diga del Reino de España, sino en contra de la idea de España. Creo que sería interesante, volveremos a lo que pasa dentro de España, pero creo que también es interesante, y por eso queríamos hablar contigo, las ondas que va formando. Desde luego, Charles Michel no sabía en la que se estaba metiendo, digamos, el gobierno, sí. El gobierno belga, no sé si lo sabía, pero parece que no. Como que no lo esperaban. Porque sí. Las implicaciones, tanto para Bélgica como para la Unión Europea, que tiene sede en Bélgica, son enormes. Las implicaciones de aceptar a Puigdemont como un refugiado, como un asilado. Claro. ¿Qué sucede ahí? Y las implicaciones de eventualmente reconocer, ¿no?, a la naciente República de Cataluña, sí, si es que hay algo así. En definitiva, ese es un poco el calvario de los procesos de independencia, ¿no? Tengan o no detrás un referéndum, porque también hay que decir, podría haberse dado sin necesidad de él, especialmente porque este proceso de independencia se dio prácticamente sin ninguna garantía legal establecida por el Estatuto de Cataluña o por la ley española, ¿no? Uh-huh. Pero ese es un poco el calvario, sí, que solamente son exitosas las que reciben reconocimiento internacional. Kosovo, por ejemplo, pues la verdad no le ha ido tan mal, es decir, a partir de su independencia y después de poco menos de 2 décadas desde entonces, pues ya tiene un montón de países reconociéndola como república independiente de Serbia. Es el caso de la vasta mayoría de los países de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, cuando registran estos movimientos que tienen una oportunidad de ser reconocidos por un creciente número de países allá afuera, pues es entonces cuando tienen realmente razón de luchar esa lucha. Pero fuera, digamos, de Venezuela, de Escocia y ahora de Bélgica, o no sé si de Bélgica, quizá del primer ministro en una ocurrencia y no necesariamente de Bélgica, como parece que es el caso, pues no tenía ninguna indicación de que fueran a recibir reconocimiento internacional como república independiente para nada. Y más bien desde el principio los voceros de los distintos países y de la Comisión Europea decían que no había manera de reconocer la independencia catalana. Entonces, pues eso es un poco el asunto. Tienen que tener un pie afuera y un pie adentro. Es decir, el pie afuera para tratar de identificar qué tanta bienvenida puede haber a sus intenciones, y un pie adentro para tratar de convencer de que ese es el camino a seguir. Uh-huh. Se nos olvida que hay también una presencia importante de catalanes en el mundo, especialmente en Francia, después le sigue Alemania, por ahí aparece México también, con una importante comunidad catalana, sí. Y estos grupos también pueden ser artífices de la búsqueda, ¿no?, diplomáticos, públicos, si se quiere, pugnando por el reconocimiento desde fuera, o más bien sus detractores, como también puede ser perfectamente el caso ahora. La verdad es una comunidad muy dividida, pero efectivamente podrían estar haciendo activismo de un sentido o del otro, ¿no? Así es. Por ahí, hace ya unas pequeñas temporadas, estábamos recordando lo que pasó con el Brexit, Arturo. Y precisamente uno de los ejercicios que más nos divertía hacer desde este espacio era poner en Google nada más Brexit y ver cuáles eran las búsquedas relacionadas inmediatas. Y la primera era, ¿qué es el Brexit?,
¿no? ¿Y qué es la Unión Europea? Lo cual era bastante chistoso, porque bueno, la gente no estaba enterada del tema. Pero ya habían votado. Ahora bien, ahora cuando uno pone Unión Europea o uno pone Cataluña, si uno pone Cataluña aparece la palabra nacionalismo, lo cual me llama mucho la atención, pero si uno pone Unión Europea, lo que aparece es europeísmo, eurocentrismo, que se parece tantito, ¿no? Que no, o sea, no estoy diciendo que sea lo mismo, sino esta relación, lo que quiere decir, no somos tan diferentes, vaya, todos aquí, todos los que estamos aquí presentes, y el concepto de la Unión Europea y lo que está pidiendo Cataluña no está tan separado en realidad. No, para nada, más bien, o sea, lo que sucede en términos generales es esta dualidad entre movimientos secesionistas, pero que si bien quieren separarse de sus países, no están necesariamente pronunciándose en contra de una posible pertenencia a la Unión Europea. Es decir, el caso clarísimo del Brexit y de, en su momento, Escocia y su referéndum de independencia de hace algunos años, 2014 si no mal recuerdo, es ese caso en específico. Es decir, una de las razones por las cuales Escocia terminó votando por quedarse en el Reino Unido, era porque la campaña del gobierno inglés era: quédate, porque si te sales no te van a admitir en la Unión Europea. Y ellos, anti-ingleses o anti-británicos si se quiere, pero no necesariamente anti-europeos, dijeron, bueno, es un buen punto, más bien nos vamos a quedar porque nosotros lo que queremos es ser independientes de ustedes y miembros de pleno derecho como ustedes de la Unión Europea. Es un poco también el caso de Cataluña, porque no son grupos que estén, digamos, en contra de su pertenencia o su membresía europea. Concretamente, ahí en el caso de Escocia es dramático, porque ahora que se sale el Reino Unido de la Unión, entonces dice, a ver, espérame, pues vamos a tener que hacer otro referéndum, porque tú te vas, pero yo me quedo. Y la circunstancia con Cataluña y España tiene similitud, en la medida en que pues ellos están muy en desacuerdo con ser españoles, pero no están en desacuerdo con ser europeos, porque incluso bajo esta lógica, la lógica de estos secesionismos, digamos, de las regiones ricas, es que pues ellos tienen suficientes recursos como para ser un país independiente, pero su membresía a la Unión Europea también tiene que ver con poder, influencia y capacidades estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, los lombardos y los vénetos dicen, bueno, claro, nosotros podríamos perfectamente ser parte de la Unión Europea por nosotros mismos, como los escoceses y los catalanes pensando igual al lado de España, porque no somos lo mismo. Pero claro, somos europeos. ¿Cómo es el sí, caso? Somos cosmopolitas. Claro. ¿No? ¿Podrías ahondar en el caso de Lombardía y el Véneto? Sí, claro, en realidad están dominados, por desgracia, el independentismo, y esto sí es diferente de lo que pasa, por ejemplo, con Esquerra Republicana y el resto de la coalición de Junts pel Sí en Cataluña. Están dominados estos gobiernos del norte de Italia, especialmente de estas dos regiones autónomas, hay 20, o sea que son dos entre muchos, por gobiernos de derecha, cuando no que de ultraderecha. La Lega Nord es un partido formado en los años 90, que después se coaliga con Berlusconi y que tiene un discurso bastante nacionalista, bastante xenófobo y bastante antiinmigrante. Y sin embargo, a través del tiempo se dan cuenta de que es mejor ir reduciendo la presión sobre estos temas y más bien hablar de la independencia, porque no era en ese momento muy atractivo ir contra la Unión Europea. Sin embargo, acá sí están mezclados, ¿no? En el caso de Lombardía y el Véneto, pues hay también grupos que buscan la independencia y salir de la Unión, y otros que más bien están solamente a favor de salir de la noción italiana, a pesar de que Italia no es una monarquía, sino es una república unitaria, y incorporarse también como república, pero independiente, a las comunidades de naciones europeas, porque ellos aseguran que desde que Venecia fue 15 siglos una república independiente, no han tenido nada que ver con el resto de Italia. Bueno, hay una discusión eterna ahí que nadie va a ganar nunca, pero que en definitiva sí los hace a veces tener simplemente un conflicto político entre los que quieren, digamos,
esta posición euroscéptica, o quienes más bien quieren pertenecer a Europa, seguir perteneciendo a Europa, pero no a Italia. Eso está un poco más difícil de ver, me parece, que en el corto plazo, porque ya se dieron cuenta de que eso no es posible y de que lo que necesitan simplemente es obtener mayores grados de autonomía para tener, por ejemplo, mayor gestión fiscal, ¿no? Y poder tener el uso de los recursos que pagan sus ciudadanos en impuestos para servicios que se queden ahí y que no se vayan hasta el sur, hasta Nápoles, yo que sé, que eso es un poco su discurso, ¿no? Estamos dando demasiado dinero al sur, no obtenemos nada a cambio, lo hacemos a través de Roma, que son súper corruptos, etcétera. Pues esa es un poco la narrativa, y su intención ahí, digamos, que es simplemente obtener más autonomía, porque saben que ese es un camino viable, y para eso pueden organizar referéndums, como los que de hecho organizaron hace 2 semanas, y seguramente lo vieron ustedes, y donde hubo una amplia mayoría por el sí. ¿El sí a qué? ¿A la independencia? No, a obtener autonomía. Ese referéndum no era vinculante, no era declarado ilegal, y más bien les dio muchísima fuerza a estos 2 gobiernos para ir y negociar con el gobierno central. ¿Qué están buscando? Pues que se convierta en una república federal italiana. Eso es lo que están buscando. Eso no es lo que está buscando Cataluña. Eso no es lo que está buscando Escocia. Sí. Y en esa, digamos, en esa dimensión gradual de los distintos niveles de autonomía y separación, pues hay una gran diferencia, ¿no? O sea, obtener autonomía, transformar el Estado para que no sea un Estado unitario, es decir, centralmente administrado, sino a través de una federación, pues les da un poder enorme sin los costos asociados a independizarse, porque lo que no calculan, digamos, los catalanes o los escoceses, etcétera, es que así como son de ricos, quizás les dejarán de serlo, porque hay muchas cosas que van a tener que pagar ellos mismos cuando sean independientes. Yo qué sé, hombre, la diplomacia, la administración fiscal, todas las políticas del Estado, en fin, hay un montón de supuestos ahí, y eso bajo la premisa de que tendrían reconocimiento internacional y de que no perderían tampoco gran cosa en función de inversión, como lo está perdiendo hoy, desgraciadamente, Cataluña, que al parecer se están yendo las empresas y los bancos a una velocidad trepidante. Claro. Arturo, ¿y cómo valoras la reacción de las otras autonomías? ¿Cómo valoras el resto de España, digamos, la parte más radical de la autonomía desde el norte hasta el sur, hasta el sur-sur? Bueno, pues la verdad es que han tenido una expresión bastante moderada. Los vascos, por ejemplo, más bien planteando que ellos pueden tener más éxito bajo sus propios planteamientos de consolidación de la autonomía que buscando la independencia. Ellos han pasado por un proceso larguísimo también y muy complejo, hasta ahora gozar de un grado de autonomía muy alto, en cierta medida también más alto desde el punto de vista financiero y fiscal que Cataluña. Por tanto, no obtuvieron los catalanes algo que también les hubiera resultado fundamental, que era un poco el apoyo del resto de las regiones autonómicas para buscar pues la independencia todos, ¿no? Hay que recordar también que estas cosas tienen una expresión un poco desigual, ¿no? Es decir, el resto de España tiene algo que decir con respecto a la independencia de Cataluña. ¿El resto del Reino Unido tiene algo que decir con respecto a la independencia de Escocia? Yo creo que sí. Es decir, en definitiva, si es una especie de transición pactada hacia una especie de independencia, si se quiere formular hacia el futuro, un plan de 20 años, lo que sea, pues tendría que ser una votación representativa de todos, ¿no? Porque la unidad nacional no es una cosa que se pueda romper simplemente por los que no quieren ser parte de ella. Tendría que ser consultada toda la población y decidirlo. Y no solo no pasó eso, sino que pues, era el 40% de los convocados, que más o menos eran 2 millones de personas, y bueno, creyendo que fue realmente válido el resultado del referéndum, porque sabemos que hubo muchas inconformidades y tal. Por lo tanto, no había manera de que las autonomías les respaldaran. A ellos les han costado mucho trabajo generar confianza entre sus ciudadanos, de que más bien son capaces de negociar con el gobierno central
cada vez que hay una sensación de que ellos necesitan más espacio para sí mismos, ¿no? Y los vascos no tienen muchas razones para, incluso desde el punto de vista económico, especialmente desde el punto de vista económico, para apartarse demasiado de la estrategia que han venido construyendo para generar autonomía y abrazar el independentismo, que pues sí, en este caso, y bajo esta lógica y perspectiva, pues es un poco un salto al vacío. Arturo Magaña, creo que ya, y para terminar esta conversación, creo que dijiste las palabras mágicas, así como Beetlejuice, dijiste unidad nacional, que es, creo que una de las grandes cosas que está en entredicho en este momento, pues en muchas partes del mundo, ¿no? En muchas que nunca la consiguieron, como o no han logrado conseguirla del todo, como gran parte de las naciones de África. Y bueno, pues todos estos países que nos reconocemos como multinacionales, como multiculturales, y que estamos teniendo muchos problemas con esta idea. Está el factor económico, creo que lo mencionas muy bien, pero también está el factor de identidad, de una lengua, de una serie de pactos federales, de valores comunes, de acuerdos que se están rompiendo. ¿Cómo lo ves tú como internacionalista? Pues sí, o sea, hay una línea de pensamiento que nos está advirtiendo que vamos a volver a las ciudades-estado del Renacimiento, y que esto es porque los estados no han sido capaces de plantear proyectos multinacionales y pluriculturales como Canadá, digamos, que sí. Si hay algún caso exitoso, pues es ese, ¿no? ¿Bolivia? Todavía la referencia... sí, probablemente también, aunque ahí hay, digamos, otros clivajes políticos. No creo que piensen claro. Igual en Santa Cruz que en las otras provincias. Pero, en definitiva, creo que también lo que está pasando es que va a haber una especie de valoración mayor del pragmatismo asociado a este tipo de movimientos. ¿Nos va a ir mejor? O sea, hoy hay un reportaje magnífico en el New York Times que ojalá lo puedan revisar, sobre cómo hay empresas otrora prósperas que están realmente en la ruina en Reino Unido y que identifican que el problema central que están experimentando pues tiene que ver con la falta de confianza sobre el futuro y sobre estos cambios tan repentinos en el mercado de valores y en las divisas que mide su comercio internacional por el Brexit. Entonces, este cálculo pragmático quizás se vaya a poner por encima de estas nociones ideológicas o sociales de identidad, pertenencia a una comunidad en específico, porque pues podría terminar pasando lo que pasa en Cataluña, podría terminar pasando lo que pasa en Reino Unido. Son dos ejemplos muy claros de dos fracasos anunciados en donde nadie esperaba un cambio repentino de suerte de ninguno de los dos. Entonces, bueno, yo creo que no sé si eso es bueno o es malo. Tampoco quiero decir aquí, quiero hacer una proclama a favor de las naciones tal cual las conocemos desde la Paz de Westfalia, pues quizá no, pero volver al modelo, digamos, de la separación pactada, conveniente para las dos partes, etcétera, nos va a obligar a ver Bélgica y Países Bajos cuando se separaron, ¿no? Allá en la Edad de Oro, dijeron, es que nos va mejor separar. Perfecto. Vamos a firmar un tratado y vamos a hacer dos entidades completamente distintas. No nos da la gana armar un solo Estado nunca más y unas provincias unidas como desde siempre. Magnífico. Ese puede llegar a ser el modelo para el futuro y tendría que ser el único modelo, porque de otra manera las consecuencias son bastante duras. A España le han hecho un daño tremendo, a Cataluña le han hecho un daño tremendo este proceso reciente. El Reino Unido en su imagen, Escocia en su imagen, ha sufrido tremendo y seguirá sufriendo por el tema del Brexit. No creo que otros países quieran ir allá, y ya tenemos indicaciones de países que dicen, bueno, pues mejor lo hacemos por esta vía, o de regiones que dicen, mejor lo hacemos por esta otra. Entonces yo sería escéptico de plantear que esto va a multiplicar los casos de secesionismo o multiplicar los casos de sucesión de estados, ¿no? Va a ser muy difícil dada la pedagogía de tremendo perjuicio económico, político, incluso también sobre la sensación o el sentimiento de unidad nacional o de unidad
comunitaria, ¿no? En estos países y regiones. Entonces no lo veo así. Y no sé, insisto, no sé si es bueno o malo, porque en definitiva tampoco creo que sea poco relevante que una región como Cataluña de repente diga, yo no quiero ser parte de España. Porque Claro. eso no se vale. Pues tendría que poderse valer de alguna manera. Y tendría que poder haber un espacio para conseguir eso de un modo pactado, negociado. No puede ser repentino, no puede ser así de dramático, no puede tener todos estos tintes peliculescos que tiene lo que está pasando ahora, pero tendría que poder ocurrir en algún momento, si es que esa es la voluntad de todos los catalanes, que tampoco lo sé, y que no me queda claro que lo sea, y seguro no estamos en presencia de eso, porque si no, esto tendría otros elementos, ¿no? Pues sí, nos queda discutir, y lo haremos en otro momento, si nos lo permites, Arturo Magaña, cómo se ve, qué aprendemos cuando tenemos tantas desigualdades en este país en el que estamos nosotros. ¿Qué pasa? Ya nos preguntaron qué pasa si Yucatán y Chiapas quieren volverse a ir, qué pasa si Monterrey dice, Pues sí. ahora que lo pienso, ¿no? Me va mejor. ¿Cómo, qué es lo que nos une? Yo creo que esa es la gran pregunta que tendremos que hacernos. Claro. En los próximos años, y es el gran aprendizaje que tendrán que hacer los gobiernos federales. Sí, claro, y fíjate, nosotros somos una república federal, deberíamos tener menos de esos problemas, ¿no? Porque eso quiere decir que hay estados soberanos y autónomos para decidir sobre un montón de cosas y administrar un montón de recursos. Tenemos estados muy ricos en el país, etcétera, otros no tanto, pero en definitiva todos tienen facultades que ya quisieran las regiones autónomas en gobiernos unitarios como en Italia, como en España. Pero creo que sí, es una pregunta muy importante y muy urgente, porque el proyecto, digamos, de unidad nacional tiene que seguir vivo, no a partir de mitos, sino a partir de realidades continuas y constantes. ¿Cuáles son nuestros flujos de comunicación entre el norte y el sur del país? ¿Qué tan integrado económicamente están nuestras regiones? ¿Qué tanta pertenencia tenemos desde el norte hasta el sur, o más bien desde el Pacífico al Atlántico, ¿no? Al Golfo de México? ¿Qué tanta noción de idiosincrasia común? Bueno, son cuestiones que van hasta la cultura, hasta la historia, hasta la sangre. En el caso nuestro y por nuestra condición de país del mestizaje, heredero del mestizaje colonial, quizá no sea tan difícil, pero hay muchísimos otros casos, por ejemplo en América Latina, que efectivamente podría ser un problema en el futuro, pero la idea sería encontrar un modelo distinto. La verdad es que estos que estamos viendo no son los ideales. Bueno, si se te ocurre, nos llamas. Si se te ocurre el modelo distinto, nos llamas y te damos la exclusiva con muchísimo gusto, Arturo. Gracias. Por lo pronto te damos las gracias, internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana nuestra, tarde tuya. Buen fin de semana, empieza tu viernes, adelante. Igualmente. Para nosotros es un poco temprano. Oiga, tenemos música para cerrar esta conversación. Un gran abrazo, Arturo Magaña, y los dejamos con una petición musical. Quiero yo, a ver, déjenme ver si lo logro. Dice que es una petición de David Ramírez y Puri Geraldo, ¿algo? Sí, es que ya, más o menos. ¿Qué nos está pidiendo, querido Miguel? Está pidiendo el concierto de Aranjuez, la primera parte del concierto de Aranjuez. Venga. Pues vamos a escucharlo. Miles Davis. Venga.
Primer movimiento. Nota internacional. El lunes pasado, la Comisión Electoral de Kenia anunció que el presidente Uhuru Kenyatta logró la victoria en la repetición de las elecciones presidenciales con un 98.26% de los votos en unos comicios que fueron boicoteados por Raila Odinga. Él es líder de la coalición opositora. De acuerdo con las autoridades, la participación en las elecciones del 26 de octubre fue del 38%. Es decir, el 98.26% del 38% de la población. En los comicios de agosto, Kenyatta obtuvo 54% de los sufragios y Odinga 44%. En aquella ocasión, el líder opositor denunció irregularidades, tras lo cual el Tribunal Supremo anuló las elecciones. Durante el proceso electoral, en Kenia se han registrado enfrentamientos violentos en algunas zonas del país entre simpatizantes de la oposición y la policía, con un resultado de 4 personas muertas. Y para analizar los resultados electorales, las reacciones de los distintos actores y la forma en la que se viven estos procesos en la región, tenemos en la línea telefónica al maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él, como ustedes bien saben, es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en estudios de África. Y Jorge, como siempre, nos da mucho gusto saludarte. Buenos días. Buenos días por allá a ustedes, buenas tardes aquí. ¿Qué día es en dónde Dakar? estás? Está en Dakar. En Dakar. No, es el mismo día que para ustedes, es decir, hoy es 3 de noviembre, Ajá. pero acá son las 2:40, 2:45. Ah, bueno. Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias por hablar con nosotros. Cuéntanos cómo se No, ve. gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que pasó esta semana en Kenia y por qué es tan relevante? Pues mira, es una cuestión de la que ya habíamos estado discutiendo en algún momento, creo, con ustedes. Esta cuestión generalizada en el continente africano de distintos métodos, formas, tácticas que utilizan las personas que ocupan los espacios de poder político en África y que de alguna u otra forma quieren seguir, digamos, en el poder, sobre todo por una cuestión importante, ¿no? Que es la noción de jefe, pero desde una perspectiva, digamos, de desviación o en ocasiones de perversión mitológica incluso, ¿no? Porque recordemos que al menos en algunas partes de África o en África en general, quien nace jefe, muere jefe. Entonces es muy difícil pedirle a este tipo de personajes que abandonen el ejercicio del poder en algún momento. Además, hay una cuestión interesante en Kenia, que bueno, es esta cuestión de que la persona o el personaje de Uhuru Kenyatta es hijo del padre de la nación en Kenia, ¿no? Que es Jomo Kenyatta, o que fue Jomo Kenyatta, y que de alguna u otra forma siguen una tendencia aliada siempre a intereses, por ejemplo, de Estados Unidos o de las metrópolis que en algún momento eran parte del llamado bloque capitalista, ¿no? Entonces, ha sido una situación bastante interesante, no solo por la familia Kenyatta, sino también por todos aquellos que han estado alrededor de ellos. Incluso el líder de la oposición ha ocupado cargos en el gobierno y después, bueno, a partir de eso ha buscado la presidencia de Kenia, ¿no? O sea, estamos hablando por un lado de una lucha ideológica, digamos, como de dinastía contra democracia, ¿no? Son dos sistemas de valores que chocan, y por otro lado un interés económico, un interés intervencionista por parte de otros países. Pues mira, justo acabas de tocar un punto importante, ¿no? Que es esa noción de democracia que tenemos, de este concepto de democracia que tenemos desde Occidente, y de cómo pensamos en una democracia multipartidista sobre todo, ¿no? Contrario a lo que sucede en África, que regularmente la democracia no se refiere a partidos, ¿no? Sino
Pues quizás sí, me atrevería a decir, digamos, en esta ocasión una cuestión ideológica también, ¿no? Pero sustentada en ciertas raíces o en ciertas visiones desde África, ¿no? Desde su propia cultura también. Pero es importante en ese sentido tratar de un poco esta idea de desmitificar la noción o el concepto de democracia, ¿no? Con esta idea multipartidista, porque justo ese ha sido el problema en África. Al imponer esta noción de democracia multipartidista, bueno, se empieza con la simulación de los partidos o de las oposiciones para legitimar la victoria, ¿no? En este caso, por ejemplo, estaría de acuerdo en el sentido de si no quieres legitimar un proceso que ya de por sí venía viciado en las elecciones anteriores en agosto, bueno, la opción por la que se decidió la oposición fue no participar en las elecciones y tratar de boicotear o hacer que sus seguidores no participaran en las elecciones. Y a ver, es que justamente lo que estábamos pensando en esto es, si baja el porcentaje de votantes, ¿no? Y ahora tenemos un 38% con este 98.26%, todos estos que no votaron, ¿qué? ¿Dónde están? ¿En qué parte de la oposición se encuentran? No todos tendrán que ver con Odinga, no todos tendrán que ver con este boicot. ¿Qué pasa con estos que no salieron a votar? No, por supuesto, regularmente cuando la gente vota en África, votan no por el partido político, ¿no? Vota por su comunidad, vota por su familia, vota por su grupo étnico. Es una cuestión incluso de parentesco. Por eso es que se presentan las grandes uniones de partidos y conforman un partido, digamos, que integra muchos partidos, ¿no? Porque si no, en el caso de África tendríamos 200, 300, 400 partidos, ¿no? Cientos de partidos. Entonces, lo que se hace es justamente integrar a partir de, digamos, la familia extensa, de la relación que existe entre diferentes grupos étnicos, integrarse, bueno, reunirse a partir solamente de una sola persona, que en este caso tanto sería en el caso de Uhuru Kenyatta o de Odinga, ¿no? Responde a eso, más que a una ideología partidista. No es una ideología partidista, sino es más bien una ideología del grupo étnico, ¿no? Me atrevería yo a decir. Evidentemente hay otras personas, como en todos los otros lugares del mundo donde las elecciones están en peligro, ¿no? Es decir, si nosotros supiéramos que yendo a votar a nuestra casilla va a haber problemas, disturbios, por nuestra integridad física está en peligro, difícilmente iríamos a votar, ¿no? Es un poco esa cuestión del miedo, ¿no? De asistir a las urnas y de que se presenten problemas, tanto para los que están en la oposición, a partir de la represión de las policías o de la parte oficial del gobierno, como para aquellos que son parte de pues el movimiento de la posición de Uhuru Kenyatta, que tienen a las acciones de la oposición. Entonces, es difícil que la gente también pueda ir a votar, y más cuando ya el proceso anterior realmente estuvo viciado, que fue una sorpresa para todos, ¿no? A pesar de que incluso muchos organismos o esta gente que va como observadores internacionales avalaron las elecciones pasadas, después se encontraron con esta cuestión de que el Tribunal Supremo dijo o habló sobre la ilegalidad y el fraude que hubo, ¿no? de las actas electorales, a partir también de esta cuestión cibernética. Si a eso le sumas que fue asesinado la persona encargada de este conteo electrónico, sí, del Consejo Electoral Independiente, bueno, todo eso sumó para lo que en este momento se presentó una disminución evidente de la participación de la gente para ir a votar. A ver, entonces aquí hay, creo que se ve, lo hemos visto en Liberia, lo hemos visto en diferentes países africanos, ¿no? Esta adopción de un sistema, y no solo africanos, pero bueno, este es tu tema de estudio, Jorge Alberto Tenorio. Entonces, ¿qué pasa cuando se adoptan estos modelos
concebidos en otras culturas, en otras sociedades que tienen otras historias y vienen de otros sitios y se organizan de otras maneras. ¿Qué pasa cuando se adaptan estos modelos y se convierten, como lo decías, en una simulación? ¿Por dónde tendría que venir un cambio? En el caso, por ejemplo, de Kenia. Pues mira, para sintetizarlo, y no solamente hablando de Kenia, el problema siempre en África ha sido la conformación del Estado-Nación, ¿no? Esta inversión histórica del Estado-Nación, es decir, toda una imposición política más que una asociación sociológica, es decir, que se diera de manera natural a partir de las interacciones pues de las propias formas sociales en África. Pues ese ha sido el problema, ¿no? Porque han pasado de un modelo a otro, del modelo también del partido único, ahora el multipartidismo. Entonces, en realidad, esta cuestión no solamente es de Kenia, sino viene de más atrás. Y esa cuestión de la solidaridad entre los grupos étnicos tampoco es que solo se pueda entender a través de África, porque nosotros incluso lo vivimos, ¿no? Mucha gente habla en el sentido peyorativo de las tribus de algunos partidos políticos en México, ¿no? Se les llaman tribus. Pero si vemos la conformación de los partidos políticos en México, desde lo que podemos llamar el México independiente, desde el movimiento de la Revolución Mexicana, la conformación de partidos políticos y de esta esfera de lo político en México es la misma a través de las ligas familiares, ¿no? Si uno recorre los nombres o los apellidos, vamos a encontrar regularmente los mismos apellidos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, no es que sea solamente una cuestión africana, más bien es que se le pone mayor énfasis y se le categoriza de una manera peyorativa, ¿no? Entonces, de fondo, la cuestión es la cuestión del Estado-Nación en África, ¿no? Y esa imposición que existe porque se unieron etnias que siempre habían estado, digamos, de alguna forma peleadas, y en algunos otros casos se separaron grupos étnicos que siempre habían convivido pues, de una buena manera. El caso, por ejemplo, en Kenia particularmente, de los Kikuyu, que hoy en día es la etnia mayoritaria en Kenia, pero que siempre han tenido buenas relaciones con los Luo, que son también la etnia de la oposición, en este caso de Odinga, la participación también del grupo Masai, por ejemplo, que es mucho más conocido, ¿no? Incluso desde el estereotipo de Kenia, pero todas estas ligas de los grupos étnicos han convivido de buena forma hasta el momento de la colonización, ¿no? Es por eso que hoy en día también se habla de este peligro, así como lo hablamos en algún momento de Burundi, hoy en día se habla de los peligros de una guerra interétnica o de enfrentamientos étnicos en Kenia a partir de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Pues por lo pronto... y esto Ajá. Sí, por lo pronto ya tenemos 12 personas que perdieron la vida, entre ellas menores de edad, y 60 que resultaron heridas nada más del 25 de octubre para acá, en las distintas protestas. Esto lo informa justamente el día de hoy la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, ¿no? Entonces es interesante pensar que qué va a pasar ahora a partir de este momento, Jorge Alberto. Sí, sobre todo esta cuestión, como venía diciendo, a partir de que para algunos esta no es una cuestión legal, ¿no? Es decir, que se vuelva a ganar en la batalla de los tribunales. No es una cuestión jurídica. Para algunos analistas de la Universidad de Nairobi, la cuestión es una cuestión política. Es decir, cómo se van a sentar a negociar a partir de esta increíble situación de haber ganado, porque eso también es para cuestión que nos sorprende mucho desde esta parte del pensamiento occidental, que es que alguien gane con el 98% de la votación, ¿no? Regularmente esperamos que sea una cuestión pues mucho más dividida, ¿no? Los triunfos, porque eso es lo que esperamos de la democracia. Pero bueno, evidentemente en el caso de Kenia, ahora, además de la disminución de la participación de la gente, fue pues la no participación de la oposición o del grupo que no quería legitimar estas elecciones, ¿no? Y que se basaba estrictamente en una cuestión jurídica, de no permitir que se abrieran los
colegios electorales, ¿no? Esa pelea entre distritos y colegios electorales. Pues ahora lo que tiene que pasar es cómo se van a sentar a negociar. Es un tema también de África Central, ¿no? Cómo se negocia en el conflicto, ¿no? Cómo salir de esta situación que ya de por sí fue o había venido siendo digamos peligrosa por los enfrentamientos entre la policía y los opositores. Jorge Alberto Tenorio Terrones, te agradecemos muchísimo por haber charlado con nosotros esta mañana. Es un tema que vamos a tener que seguir discutiendo y una región que tenemos que seguir explorando todos juntos. Te mandamos un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes y un saludo por allá. Un abrazo hasta Senegal. Tráenos una sorpresa. Algo bonito. Un abrazo hasta allá. Eso. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden que estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Hay mucho que discutir, estamos leyendo todos los mensajes que nos envían los que hacen comunidad con nosotros de los distintos temas, y los invitamos a que se queden porque en la siguiente hora vamos a seguir discutiendo más temas. Tenemos poesía necesaria. No podemos darle un reconocimiento a Uriel de Servicio Social, que fue quien logró Uriel hacer la llamada a Senegal, porque lo siguiente era una paloma mensajera que fuera y viniera de aquí a allá, porque no lo estábamos logrando. Si les contáramos todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder en este espacio. Pero bueno, gracias a Uriel y a la operadora que pacientemente lo ayudó a que lográramos la comunicación con el maestro Terrones. Todo se puede para seguir discutiendo de todos estos temas. ¿Qué música quieren escuchar? Recuerden que la curaduría musical la hacen el día de hoy todos los que nos escuchan, la vamos armando entre todos. La poesía necesaria era una recomendación de Cesare Pavese. ¿Quién nos lo recomendó? Pero si va a ser esa o no va a ser esa. Ah, bueno, vamos a una pausa y volvemos aquí a Primer Movimiento. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y todas esas risas que están escuchando aquí en Primer Movimiento son la muestra de nuestro entusiasmo, porque estamos verdaderamente emocionados de contar con la presencia de Jaramar Soto. Esta mañana estará en unos momentos más, así que quédense, se va a poner buenísimo. Vamos a tener regalos, vamos a tener invitaciones, vamos a tener sorpresas para todos los que nos escuchan. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento a través del 96.1 de FM, el 860 de AM, www.radio.unam.mx, www.tv.unam.mx, canal 20, canal 120, y donde nos quiere ver hasta cerrando los ojos. Ahí aparecemos. ¿A poco no, Miguel Ángel? Sí. Sin duda. Yo no te veo cuando abro los ojos, sino cuando los cierro. Ay, Paz, qué bonito. Sí, pues. Sí, también decía muchas otras cosas. Hijo. Velo. Lo decía sobre María Bonita, además. Sobre María Félix. Y sí, sobre Elena Garro, ¿qué decía? Ay, no, pues ¿qué decían los... cuando abro los ojos y cuando los cierro. ¿Qué decían los cintillos de los libros sobre Elena Garro? Nomás para preguntar. ¿Qué seguimos diciendo nosotros, verdad? Bueno, ¿qué vamos a regalar? Porque tenemos muchos boletos. Tenemos 5 pases dobles para la sesión de grabación de Los Improvisadores. Es un ejercicio de experimentación sonora y charla con los músicos que crean sonidos sin partituras. La cita es bajo un puente, auténticamente. Bajo Circuito Multiforo Cultural, este martes 7 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde. La primera sesión es la presentación de Alyosha Barreiro y un invitado sorpresa con el que tendrá que tocar a ciegas. Para cerrar, Aarón Cruz interactuará con un músico que nadie sabe quién es, y hay que llamar por teléfono al 5536-4339. A ver, ¿cómo? ¿Va a estar con un músico? Es que Paco nos redactó el anuncio para que no nos fuéramos a equivocar. Ya ves que se preocupan por nosotros en la producción. No, bueno, pues sí, hay que salvarnos de nosotros. En Viernes de Muertos hacen bien en preocuparse por nosotros. Sí. Entonces hay que llamar. ¿Qué es lo que querías saber, Luisa? ¿Quién es el músico que nadie sabe? No, llega de sorpresa, es un músico de reconocido talento
y obligan a que en un conjunto de experimentación... ¿Y no hay pista? No hay pista ni partituras. Las pistas se las va dando el uno al otro. No, pero no hay pista de quién es el músico, dices tú. Sí, también es un no hay juego. pista de sonido. Exactamente, las dos cosas. Muy bien. Bajo circuito está bajo el puente de circuito interior sin número en la Colonia Condesa. Ajá. Donde empieza el eje, después de Constituyentes, ahí abajito. Bien, excelente. ¿Y cómo se van estos boletos? Por teléfono, 5536-4339, bajo su nombre y ya. Y ya con eso, me quiero ir de fiesta con Primer Movimiento. Llávenos y díganos, llévenme. Y tú tienes otra recomendación, querida Juana Inés. Yo tengo aquí una recomendación musical gracias a Verónica Beleira, que el 18 de octubre nos trajo un disco acompañado de un comunicado que recibieron en Vigilancia y le pusieron un sello y todo. Dice, a menudo tengo el placer de escucharlos en su programa Primer Movimiento, que disfruto mucho. Es por ello que cuando decidí enviar este disco pensé en ustedes. La música que contiene es un requiem del compositor mexicano Francisco de Paula León. Esta versión fue grabada en ocasión de su estreno en la Sala Nezahualcóyotl. El que se escuche esta música, dice Verónica Beleira, me parece una manera digna de honrar a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados. Esta es la intención de mi envío. Muchísimas gracias, Verónica Beleira, y vamos a escuchar este requiem. Un fragmento, por supuesto. Estamos escuchando del Requiem de Francisco de Paula León Olea, el Dies Irae. En todo esto desde la grabación desde la Sala Nezahualcóyotl. Vamos a escuchar otro fragmento. Primer movimiento.
Es hora de poesía necesaria. Ana Inés de esa, es momento de poesía necesaria. Es momento de poesía necesaria y ayer Jorge Hernández, quien en Twitter, por razones que él conocerá, se hace llamar Don Caguamo, nos mandó... ¡Ay, qué bonito! ¿Don Caguamo? Sí, es como de las tortugas, ¿no? No se refiere... Sí. Te la damos por buena. Ándale, muy bien. Mandó este poema de César Pavese. César Ujú. Pavese. Se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, un grito acallado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando sola sobre ti misma te inclinas en el espejo. Oh, querida esperanza, también ese día sabremos nosotros que eres la vida y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como abandonar un vicio, como contemplar en el espejo el resurgir de un rostro muerto, como escuchar unos labios cerrados. Mudos, descenderemos en el remolino. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. ¿Qué estamos escuchando, Miguel Ángel Quemain? Un film de carretera. Tan solo un film de carretera. Tan solo un film de carretera. Y con esto arrancamos nuestra mesa del día. Sueños es el trabajo más reciente de Jaramar. Se trata de una colección de canciones contemporáneas en las que es notoria su búsqueda de un sonido que rompe las fronteras de género y rehúye el encasillamiento, llevando a la escucha a espacios sonoros en los que se encuentra presente la poesía. Con ese trabajo, la reconocida cantante, compositora y pintora ofrece una nueva faceta que refleja su exploración musical y lírica de los años recientes. Desde la edad de 10 años, Jaramar realizó estudios musicales de canto, tiene estudios de danza, diseño textil y del vestido. Su actividad profesional está repartida entre su labor como cantante, su trabajo en el dibujo, la pintura y por supuesto la escultura. Se ha presentado en diversos foros y ha grabado discos, entre los cuales El Hilo Invisible ganó precisamente el Latin Grammy 2016 como mejor álbum de música clásica. Vamos a conversar con Jaramar Soto. Bienvenida, Jaramar. Hola, buenos días. Sobre su proyecto más reciente, su búsqueda personal y su manera de reinventarse con cada proyecto. Sueños, ¿de qué reinvención se trata? Bienvenidísima. Sueños, después del Hilo Invisible, el disco que tú mencionabas, yo quise hacer un disco de creación, un disco de composición. Era como necesario traer la música, mi música, a un espacio más íntimo y personal para mí y además trabajar de una manera distinta a la del disco anterior. Entonces Sueños es un disco con canciones mías escritas por mí, la letra, la música, que hablan desde un espacio muy, muy personal de estas aventuras que uno se inventa al soñar. ¿Qué aventuras te estás inventando, Jaramar? Aventuras en las que tú puedes ser el guionista y el productor, el capitán del barco, entonces puedes trastocar la realidad, ¿no? Hay un fondo de realidad, de la cotidianeidad, del mundo cercano, de todos los días, pero también hay todo eso que como juego
traes a esa realidad alterna y vuelas y tienes aliados y compañeros de viaje inusuales, pero también al mismo tiempo salen esas cosas que están por allí profundas y que no afloran cuando estás tú en control, y que son los dolores, los miedos. Ajá. ¿Cómo componer? ¿Desde dónde componer? Tú has abrevado mucho de la tradición indígena, de las lenguas originarias, de todo lo que implica ser mexicano en el México del siglo XX y XXI. ¿Desde dónde componer hoy, Jaramar? Fíjate que mis fuentes de inspiración son, por supuesto, las músicas tradicionales, pero no nada más las mexicanas y contemporáneas, sino también la música que se hacía hace 6, 7 siglos, por ejemplo en España, en la época previa a la conquista, y que llegó a México y que dio pie al mestizaje. La música sefaradí, por ejemplo, que fue el material que grabé en el Hilo Invisible. Ajá. Pero además, pues como bien dices, yo vivo en esta época, soy una mujer mexicana, contemporánea, que me nutro y estoy pendiente de todo lo que sucede y oigo músicas muy diferentes, muy diversas. Todo eso de alguna manera está presente en mi trabajo. Yo creo que las líneas melódicas y un poco mi punto de partida para escribir las letras sí tiene que ver con la lírica popular antigua, y las canciones de Veracruz, las peteneras y todo esto. Pero finalmente yo creo que yo escribo de una manera muy intuitiva, aunque planeo cada disco y digo, se va a tratar de esto, voy a tratar de desarrollar este tema. Al final lo que toma las riendas es la intuición y empiezo a explorar espacios que no había planeado y hablar de cosas que no había planeado. ¿Tú pensarías el conjunto de tu trabajo como un universo que dialoga entre sí? Hay en este último trabajo la presencia de la danza, de la pintura, de la poesía. ¿Qué tipo de diálogo queda atrás, que queda ya clausurado y qué desafíos tiene un disco como este? Fíjate que no clausuro nada en realidad. Todo está allí latente y presente y se siente. Pero sí, cada proyecto yo espero que me lleve a un espacio distinto y que me haga explorar nuevos caminos. No me interesa repetirme, ni temáticamente, ni en la forma de producir y la logística. ¿Sí? Entonces, me he dado cuenta de que algo que me hace trabajar de una manera distinta es trabajar con gente diferente, invitar a nuevos colaboradores, hacer colaboraciones. El Hilo Invisible fue un disco con el Cuarteto Latinoamericano, que por supuesto era un reto muy particular. Yo estaba produciendo y coordinando de manera general, pero ya el hecho de trabajar con el cuarteto sí me planteaba un reto. Para yo dije, a ver, ¿cómo voy a componer de manera distinta a mi último disco de composición, que fue Fiestas Privadas? Bueno, voy a plantearme una temática precisa, esto de los sueños, pero voy a invitar a colaboradores con quienes voy a estar dialogando todo el tiempo. Entonces, aunque no eran músicos precisamente, era gente de multimedia, de video, de performance. Es justo lo que te quería preguntar. Eso los invité precisamente para plantearme un espectáculo diferente desde un inicio. Entonces, cuando yo les decía, este disco se va a tratar de esto, ellos me decían, no te entendemos, escríbenos lo que estás diciendo, ¿no? Tú dices, es una historia que transcurre durante una noche de sueños y empieza de manera amable, con canciones así muy cotidianas y cercanas, aunque el cielo puede ser rosado y los árboles pueden ser de otro color, pero sí es como cotidiano, pero luego van a entrar las oscuridades y los dolores y va a haber más confrontación, pero antes de llegar a eso también va a haber mucho juego y mucha fantasía, y entonces yo quiero que eso se refleje en el escenario. Entonces ellos me decían, a ver, haz como un guión, no te entendemos, claro, ¿verdad? Yo con monitos de preferencia. Según yo estaba muy claro, pero no. Entonces toda esa forma de trabajar me hizo modificar mi forma de componer también, y de pensar en cómo iba yo a vincularme con el espectador al momento de sacar este material. Como yo quería como integrar la tecnología, que hubiera multimedia
propositiva, ¿no? Juegos de mapping y descomponer las imágenes, etcétera, que eran muchas de ellas a partir de dibujos que yo había estado haciendo mientras componía la canción. Entonces, este equipo de colaboradores me empezó a decir, a ver, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a sacar un disco normal? Pero ya nadie compra discos. Y la verdad es que ninguno de nosotros oye discos. Es más, ya ni siquiera tenemos dispositivos para tocar los discos, para oírlos. Tienes que pensar en otra cosa. Entonces yo dije, bueno, de entrada, pues, obviamente como todos, los discos tienen que estar en todas las plataformas digitales. No, pero algo más. Pensemos en hay que desarrollar un programa digital para hacer una aplicación. Una aplicación. Ajá. Exacto. Entonces empezamos a pensar en todo eso y a darnos el tiempo. Y al final decidimos que Sueños va a ser un libro ilustrado, que los libros a mí me apasionan, y la ilustración y todo, las imágenes, y para esto había mucho material, foto, video, entonces eso es lo que estamos planeando. Bueno, es que pasa, y no sé si es tu caso, Jaromar, que muchas veces los artistas visuales, los artistas que están en la interdisciplina, y me encanta este término, discuten mucho si va a desaparecer el libro, si va a desaparecer el disco, si van a desaparecer todos los medios físicos y todo se va a ir a las distintas plataformas o aplicaciones. Finalmente nada de eso desaparece nunca, ¿no? Y lo mismo decían que iban a desaparecer los museos y bueno, pues ahí siguen y ahí seguirán por siempre. Transformándose. Se siguen transformando y reinventando, pero es muy interesante ver cómo en tu trabajo conviven muchas voces y muchas de estas voces están discutiendo estos temas. No sé, por ejemplo, pensar en cómo ven los miedos los artistas visuales, a diferencia de cómo los ves tú desde la composición, pensando en los sueños, en los miedos. No sé, la exposición de Yves Klein, si no me equivoco, la que está en el MUAC ahorita decía, bueno, los miedos son azules. Y digo, bueno, pues para mí los miedos son amarillos. Y luego, entonces, ¿cuántas voces pueden existir ahora en Sueños? ¿Cuántas de ellas están guiadas por ti? ¿Cuántas puedes decir, bueno, la verdad es que esto sí no lo había pensado y llegó a mí, pues tengo que adaptarlo y ya, Jaromar, somos muchos a lo mejor en este momento. Así fue, exactamente. Y por ejemplo, también en la música, yo hice mis maquetas que estaban bastante definidas, texto, melodía, armonía allí, pero entonces llamé a mi equipo musical y les dije, a ver, vamos a hacer los arreglos. Escogí a 2 de mis músicos que son los que más sentía que se podían conectar con lo que yo imaginaba en mi cabeza. Y les repartí las canciones, mitad a uno y mitad a otro. Entonces, ellos a partir de mis maquetas me hicieron propuestas, pero ellos fueron los que armaron toda la instrumentación. Claro. Decidimos, a ver, va a haber un cello, va a haber guitarras, va a haber tubas, está padre, la tuba, contrabajo, batería. Entonces, pensemos en esa instrumentación, en esa alineación, y háganme una propuesta a partir de mis maquetas. Y allí empezó también otra vez un diálogo, pero está el lenguaje de ellos también muy presente en las canciones. Jaromar, vamos a escuchar Imperio de la Luz, el Imperio de la Luz. Claro que sí. Cuéntanos un poco de Imperio de la Luz antes de irnos. ¿Qué es? Es una de las canciones que yo he considerado como eje de Sueños, que habla de cuando surge ya el dolor. Y es una canción que plantea el deseo de poder tocar la luz, poder acceder a un espacio de luz en momentos de oscuridad, aunque sea por un momento. Y como que atreverse a eso, atreverse a salir de los espacios oscuros, a enfrentar el dolor, a confrontarlo y volar. Se está planteado como un ave que puede levantar el vuelo, entender de qué se trata eso que uno siente, que eso que uno percibe, o el mundo, poderlo descifrar y sentir que sí vale la pena salir de la oscuridad, que de alguna manera el sueño es una especie de muerte, o puede ser, del cual tienes que regresar, ¿no? A reconocerte nuevamente. Pues a soñar y volvemos. Cantarme cosas ciertas y nada más.
amor que se dibuja mi tristeza, mientras un mar inunda tu mirada. Platica conmigo, inventa mi sueño, abraza mi cuerpo, pues esta noche avanza como el viento, y dime cómo amansar el miedo. ¿Cómo amansar el miedo a la mordida? ¿Cómo abrir la puerta y decir que sí? Sin que la noche apague la luz de esperanza. Dame un ave que me diga la verdad. Yo nada más les quiero decir a todos los que nos están escribiendo en @PMovimiento y / Primer Movimiento UNAM que no se preocupen, vamos a seguir con Jaramar en el 96.1 de FM en Radio UNAM y a través de TV UNAM, porque en este momento nos despedimos de nuestros amigos del 860 de AM, les agradecemos que nos hayan permitido acompañarlos como cada semana, pero ahora sí que hay un montón de opciones para que se sigan en Primer Movimiento, porque ya, bueno, es que ya hasta mi mamá escribió que le encanta este asunto. Mi mamá no me escribe cuando estamos en el programa, pero ahora sí. ¿Cómo está, Tere? Hola, Tere. Saludos, Tere. Está muy bueno esto. Vamos a una pausa dramática porque Jaramar tiene unas historias que nos estaba contando fuera del aire deliciosas. Y por ahí también Vanguardia Vieja, R. Guillermo, montones de personas nos están escribiendo para mandarte todo el cariño, Jaramar, para decir, a ver, este proyecto me encantó, no sé quién fue quien escribió, no necesita multimedia, ella sola, pero bueno, la cosa es que no es si necesitamos o no de estas plataformas, sino cómo enriquecemos las narrativas, ¿no? Y estabas contando fuera del aire un proyecto padrísimo que tenías hace unos años con Daniel Golding. ¿Podemos hablar de eso para hablar de todas tus facetas? Claro, mira, los libros infantiles siempre han sido mi pasión, desde antes de ser mamá, y después que fui mamá saturé, así, inundé a mis hijos de libros, cumpleaños, navidades, todo, libros. Los Reyes. Íbamos a un cumpleaños, regalábamos libros, etcétera, siempre, ¿verdad? Tiene que ser. Ajá. Entonces yo como artista visual o pintora, quería ilustrar. Entonces me empecé a vincular con gente de la industria editorial dedicada a literatura para niños y jóvenes. Y bueno, conocía yo a Daniel Golding del Fondo de Cultura Económica, que creó toda esa sección preciosa del fondo dedicada a literatura infantil y juvenil. Auspiciado por Miguel de la Madrid, nada se le reconoce, por lo menos que se le reconozca la gerencia de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura. Claro. Entonces yo estaba negociando entrar a ilustrar algo para ellos con Mauricio Gómez Morín, queridísimo.
Y Daniel empezó, que era su jefe, empezó a intervenir y a decir, no, hagamos un disco. Y yo no entendía, yo decía, oye, pero es que ustedes no hacen discos. Y yo no canto canciones para niños, precisamente. Dijo, no, hagamos un disco tuyo, que sea de Jaromar, sonido, concepto Jaromar, dirigido a los niños, no necesariamente infantiles. Haz un disco de nanas, de canciones de cuna. Y cuando dijo eso, dije, mira, sí, puede ser. Me dijo, hazme una propuesta. Y me acuerdo que Mauricio dijo, si te lo está diciendo, lo dice en serio, tómale la palabra. Entonces la tomé y le hice una propuesta de contenidos. Es un disco de lírica infantil preciosa, hay canciones antiguas, hay musicalizaciones de poesía, pero son realmente canciones muy redondas de Sabines y de García Lorca. Hay 2 canciones de cada uno, me parece. Y salió un disco precioso que yo he cantado mucho a lo largo de mi carrera. Sí fue como un disco ilustrado. Esto debe tener unos 15 años, ¿no? El disco se llama Duerme por la noche oscura. Es del 2004. Fíjate, sí. Sí, pues. Y creo que ya está agotado. Sacaron un tiraje bastante grande, una edición bastante grande, y muchísima gente me dice, deberían de reeditarlo, así que mandamos un mensaje al Fondo de Cultura Económica. ¡Claro! Hagan una nueva edición de Duerme por la noche oscura. O pónganlo, aunque sea de manera digital. Está. El problema es que se pierde en toda la parte gráfica. Eso sí, está en todas las plataformas de distribución digital. Yo estoy en la Biblioteca Vasconcelos, desde donde Daniel nos está escuchando ahora. Daniel escucha siempre el programa. Muy bien, un abrazote a Daniel, que fue el que con muchos proyectos infantiles en la biblioteca. Proyecto. Interesantes. Pero eso quiere decir que tienes muchas voces, que tienes muchas historias, que tienes muchas personas dentro de tu persona. ¿Cuál ha sido la que más te ha emocionado? ¿Es la de ahora? ¿Es alguna a la que quieras volver hasta en sueños? No lo sé. ¿Cuál de estas muchas mujeres que caben dentro de tus narrativas es la que, o a lo mejor la que más trabajo te ha costado sacar en algún proyecto? Mira, yo creo que hay como varias vertientes, pero al final todas están presentes. Siento que mi trabajo con la lírica antigua está también presente en Sueños, aunque es más contemporáneo, muy personal, intimista, etcétera. Hay varios momentos que sí me costaron trabajo y varios reencuentros con repertorios anteriores que han sido muy amorosos. Algo que me costó trabajo fue asumirme como compositora. Yo sí estaba como temerosa de eso, aunque llevaba años escribiendo y haciendo cosas, pero no para enseñar a otros. Hasta que un día dije, a ver, este disco va a tener varias canciones mías. Entonces sí me voltearon a ver al principio, ¿cómo? Pero en ese momento estaba yo empezando a trabajar con mi actual productor, eso fue hace 10 años, con Jerry Rosado, que es desde entonces el productor de todos mis discos, y él ni siquiera lo dudó, claro, sí. Y ese fue Diluvio, donde hay 5 canciones mías que sigo cantando y que son importantísimas en mi repertorio. Eso fue de lo más difícil, así como defender mi trabajo como compositor y decir, sí puedo. Y tan pude que del disco siguiente fue enteramente compuesto por mí, ya con 15 canciones. Sueños es el tercer disco que tiene nada más canciones mías. Y otro regreso muy amoroso que sigue permeando mi trabajo actual fue cuando mi primer disco cumplió 20 años, que fue hace 4. Entre la pena y el gozo, ese primer disco, como Jaromar, así como solista, era de lírica antigua, fundamentalmente española, con un 60% de canciones sefaradís, pero canciones de la lírica antigua. Los 2 primeros discos míos fueron dedicados a eso. Tenía yo tanto material guardado que tuve que hacer 2, con arreglos contemporáneos, de mucha fusión. Cuando cumplió 20 años, en el Teatro de la Ciudad, donde voy a estar mañana. ¿Mañana? Mañana. Sí, allí celebramos ese aniversario del disco y volví a ese repertorio, pero con músicos muy jóvenes, instrumentos distintos. Y fue como, esto lo tengo que seguir cantando. Sí, fue así. Entonces todo está ¿Cómo ahí lo presente. redescubriste? O sea, ¿cómo fue nuevos jóvenes, nuevos compañeros de trabajo, nuevos intérpretes de tus canciones, literalmente, no solo las estaban tocando por primera vez, sino que las estaban adaptando a ellos mismos? Claro, ¿Cómo fue es eso? todo un trabajo. Yo les dije, se trata de esto. Invité a músicos que habían trabajado conmigo, un par de músicos que habían trabajado conmigo antes,
pero todos eran muy jóvenes, solamente un par de ellos habían tocado algunas de esas canciones. Y fue, a ver, tenemos ahora batería, tenemos contrabajo, tenemos un sax, guitarra eléctrica, guitarra acústica. Estas canciones vamos a rehacerlas, vamos a darles este sonido mío de ahora. Y salió algo bellísimo, o sea, con una energía y una potencia que lo hemos seguido tocando, ¿no? Ese grupo sigue activo tocando ese repertorio conmigo. Después de tantos proyectos, ¿cómo cada proyecto tiene su público también? ¿Cómo conjuntar a todos los públicos de todos los proyectos que son tan distintos, tan variados? ¿Quién identificas a la gente que te escucha, a la gente que te pide cosas? Sí, pero fíjate que no son tan diversos, tan diferentes los públicos. ¿No? Yo diría que hay un público generado a la música mía, de Jarama, al sonido Jaramar. Es muy curioso, yo me he llevado sorpresas muy, muy grandes. Yo también pensaba, este material es como para gente de esta edad o de este perfil, y este otro, pues la música antigua, gente más conocedora o que tenga ya antecedentes o que le guste la música clásica. Para nada. Para nada, hace unos años, me parece que cuando los 20 años de Entre la Pena y el Gozo, hice un encuentro con fans. Sorteamos así como una ida a tomar café. Entonces fueron como 10 de edades muy diversas. O sea, había como 3 de entre 19 y 22 años y llegaban como hasta 40, digamos. Una chava llevó a su esposo, que los dos eran fans míos, pero se dieron cuenta de eso en el momento en que se casaron. Él venía de la música alternativa y del rock y me había conocido por Opción Sónica, la disquera que sacó mis primeros discos. Y ella había estudiado letras en la UNAM, entonces un poco por la lírica. Me llevé una sorpresa enorme. Mi primer disco estaba cumpliendo 20 años. Los chavos de 19 a 22 conocían toda mi discografía y me habían visto varias veces en vivo. La habían conocido o por sus papás o por X. Y yo decía, pero ¿cómo es? Tú tienes la edad de mi disco, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces me di cuenta de que en realidad de eso se trata, de vincular mi música con gente de todo tipo, de distintas maneras, como las vías digitales, ¿no? Esa forma de dialogar de la música con el público, nuevas formas. Y pensar que no hay barreras en cuanto a grupos sociales o de edad. Definitivamente no hay barreras, por lo mismo estamos haciendo esta invitación para que todos nos vayamos mañana a verte, pero cuéntanos, ¿qué pasa mañana? Digo, para ir antojando a todos los que hacen comunidad con nosotros, que son muchos los que ya están preguntando, ¿y qué onda, boleto, qué va a pasar? Mejor cuéntanos poco a poquito, Jaramar. Claro. Mañana va a ser un concierto. Yo hice un par de presentaciones en Guadalajara de un show multimedia, multidisciplinario, donde estaba Karen de Luna bailando y yo dialogando escénicamente con ella. Y el centro era mucho la parte visual y la música. Nosotros éramos una parte del espectáculo, que era lo que nos habíamos planteado en ese momento. Pero ahora yo decía, tiene que haber una presentación de la música. Como acabamos de lanzar el disco en plataformas digitales, ahora sí vamos a tocar el disco y algunas otras canciones compuestas por mí, de Diluvio y de Fiestas Privadas, que están muy vinculadas. Entonces es un concierto, pero un concierto muy visual. Sí va a haber multimedia. Ricardo Arzola, que es quien ha trabajado conmigo esa parte desde que empezó Sueños, generó una serie de cosas para el Teatro de la Ciudad. Es un estreno de este espectáculo. Está diseñado exclusivamente para el teatro, bueno, con particularidades específicas para el teatro. Sí, para un teatro de ese tipo, y esperamos llevarlo a otros teatros, obviamente, pero está pensado para eso, con la música en el centro. ¡Qué maravilla! Pues tenemos pases dobles. Vamos a tener pases dobles. El concierto es mañana, 4 de noviembre, a las 19 horas, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y hay 5 cortesías dobles que se van por Twitter. Hay que poner su nombre completo y el hashtag Jaramar Sueños. ¿Pero qué onda? ¿Hacemos una pregunta o así? ¿Así? ¿O así de generosos? Así nombre completo y hashtag. El nombre de la bailarina, lo he dicho 2 veces. ¿De veras? Bueno, puedo decirles que hay un video precioso de la canción Náufragos,
buscan en YouTube, Náufragos Jarama, y ahí aparece ella. Y ahí aparece su Un nombre. tip. Sí. Con eso. Aparece de noche. Venga, vamos a escucharla para regresar a la Es conversación. la canción de Jaramar. Aparece de noche, se desliza en el piso lentamente, voltea y dulcemente me mira, constante, silenciosa, trepada en una silla, vigila desde ahí. Abre la boca, miro sus colmillos largos, brillantes, húmedos labios, muestran su lengua sinuosa y larga, látigo veloz. Veloz como el vértigo, vértigo en su lengua, no quiere tener hambre, prefiere sentirse, beber a tragos largos y nunca devorar. Es buena y es mala, beber no devorar. Pequeña bestia que se duerme viva y muere al despertar, que se duerme viva y muere al despertar. Lagarto, lagartija con ojos de océano, lagarto, lagartija con ojos de océano, para calmar el dolor y adormecer la mordida, para calmar el dolor y adormecer la mordida. Aparece de noche, se desliza en el piso lentamente, voltea y dulcemente me mira. Aparece de noche, se desliza en el piso lentamente, voltea y dulcemente me mira. Sueños se presenta precisamente mañana en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, Donceles 36 en el Centro Histórico, y nosotros tengo la impresión de que ya nos quedamos sin boletos, pero ahorita vemos, no, No, todavía no. quedan. A ver, para mañana 4 de noviembre a las 7 de la noche, Jaramar presenta Sueños, cómo sobrevivir a la noche, y va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo y muy Buenísimo. emocionante. Va a ser una fiesta. Va a ser una gran fiesta. A ver, fuera del aire estábamos platicando de cómo hacer saludables las fiestas, de cómo no permitir también que ciertos contenidos sean robados, que ciertos contenidos sean procurados para, sobre todo, artistas independientes. Puede ser tu caso, como puede ser el caso de muchos artistas jóvenes que están entrando a las nuevas plataformas digitales, que puede ser Spotify, Apple Music y muchísimas otras, para compartir. ¿Qué pasa con eso, sobre todo para los más jóvenes y para ti que estás abriendo las puertas también a muchos que dicen, yo puedo hacer esto que está haciendo Jaramar, al fin puedo hacer un libro, al fin puedo entrar a estas otras dinámicas? Fíjate que la vía de distribución ahora más fuerte es la vía digital, ¿no? Obviamente todos lo sabemos. Hay
la forma como funciona esto es que hay colocadores, hay mecanismos que te colocan automáticamente un disco cuando tú quieres hacer un lanzamiento en como 36 plataformas de distribución digital. En un solo golpe o 40, ¿no? Entonces estás en todos los territorios de iTunes, todo, ¿verdad? Pero aparentemente estos colocadores no tienen suficiente control, entonces cualquiera puede subir un disco mío que ya está subido, lo vuelven a subir con su marca o lo que sea, con mi nombre de artista y el contenido. Entonces, sobre todo es en artistas independientes y en discos que ya no están pasa con mis primeros discos, que están súper pirateados en las plataformas digitales. Lo preguntábamos de manera juguetona, esto se puede sentir como un cumplido, pero también se puede sentir como una trampa. Como un robo. Como un robo. Es un robo. Exactamente. Porque el público está pagando lo mismo, cuestan lo mismo, ¿eh? Una de estas versiones piratas cuesta exactamente lo mismo que uno de mis discos oficiales en plataformas digitales. Y la gente los compra porque están buscando a un artista o a un disco, entonces ellos no saben. Fíjense en quién es el proveedor. Cuando ustedes entran a iTunes, allí viene el proveedor. Si no es Jaramar o es Fonarte Latino, que es mi distribuidora también, o también Intolerancia, Discos Intolerancia, que es la disquera con la que trabajo. Si no es cualquiera de esos tres, es ilegal. Es ilegal. Ese es el consejo ahora sí que para los consumidores y para los artistas, para los jóvenes artistas que siguen tu camino, que como bien decías, tienen la edad del disco, pero se lo saben todo y conocen todo tu camino y te admiran muchísimo y te escuchan. ¿Qué les puedes decir? Ábranse a todas esas distribuciones, pero sí registren sus canciones. Es la única forma que tenemos un poco de protegernos. Toda mi música compuesta por mí está en Indautor, obviamente, y también en la SACEM, porque son las dos vías que tienes como de proteger tus derechos autorales. Pues sí, hemos discutido mucho la idea de la gratuidad en redes y cómo es algo a lo que hemos estado acostumbrados, cómo hay fuertes tendencias en redes hacia que el conocimiento sea de todos, la producción sea de todos, y sin embargo los cantantes, los artistas, los autores siguen teniendo que vivir de algo. Entonces tenemos ahí una cosa que ajustar como creativos y como consumidores también. Sí, y sobre todo que las cosas sean como deben de ser, ¿no? Que no haya abusos. Sabemos que ya de los discos no vamos a ganar gran cosa, de los discos físicos, en conciertos tal vez, es más bien de nuestras presentaciones en vivo, de los conciertos. Así que vayan mañana. Es una producción independiente, es una producción mía y de mi equipo, con el teatro. Apoyen este tipo de proyectos que no suenan como lo que están más acostumbrados a oír tal vez, pero que espero que les hagan descubrir algo distinto. ¿Estás viviendo en Guadalajara? Vivo en Guadalajara, soy chilanga, pero vivo en Guadalajara desde hace mucho. Siempre ha habido un ambiente musical importante en Guadalajara, de emergencia musical, sobre todo el rock, de la música pop. Sí. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Hay un diálogo, hay permanencia? Hay permanencia. Yo llegué a vivir a Guadalajara por casualidad, porque una circunstancia allí, pero me fui quedando y después se convirtió como en una decisión de sí se puede construir proyectos artísticos fuera de la Ciudad de México, aunque tenga yo que venir, como ahora, ¿verdad?, a presentar, a platicar. Es como una decisión de sí se puede y podemos llegar a muchos lugares. Y claro que hay un ambiente importante musical allá, artístico en general, poesía, pintura, la plástica es muy importante allá también. Estaciones de radio. Estaciones de radio también hay, llévenos con ustedes. No. Tenemos una última canción que le queremos dedicar a Efraín, alias Refrancito, nuestro radio escucha, que hoy cumple años. ¿Nos puedes contar algo, Jaramar, de En el fondo de mi vaso nada un pez, que es la próxima canción? Sí, esta es una de mis favoritas. Es una canción muy espaciosa, muy vacía. Yo hice la maqueta con un teclado, como hago las maquetas, escribí la letra y es una canción muy minimal y medio surrealista. En el fondo de mi vaso nada un pez. Es como en el sueño, el regreso poco a poco, gradual, a la cotidianeidad, a lo amable, dentro de un poco de fantasía, la cercanía con tu
con tu vaso de agua y dice en un momento dado, al tomar agua te encuentras con las huellas o la huella de los labios de otro a quien vas a reencontrar al despertar. Esta canción se quedó prácticamente igual a mi maqueta. Nos dimos cuenta de que no necesitaba casi más. Lo que hace la guitarra es lo que hacía yo en el teclado en mi maqueta. Así que sí es de mis favoritas. Pues con esto cerramos. A escucharla. ¿Se la puedes dedicar a Efraín alias Refrancito? Claro, para Efraín un abrazote cumpleañero y a todos ustedes que están allá escuchándonos, vayan mañana al teatro, los esperamos. 7 de la noche, Teatro de la Ciudad con Jaramar. Gracias, querida Jaramar.
Primer movimiento. ¿Por qué las cámaras no apuntan lo que pasa en producción y nada más nos apuntan nuestras caras? Hubieran visto en este momento la maniobra épica de Frida Saldívar para lanzar, nuestra productora que lanza el pizarrón con una mano, lo cacha con la otra y con la tercera nos hace al aire, ¿no? Porque tiene como 6 manos Frida Saldívar para todo en esta vida. Ya casi nos vamos, Sí, qué es placer. como el hijo que tuvieron esta diosa, ¿cuál es la diosa hindú? ¿Vishnu? Vishnu, Shiva es Vishnu y sí. Manot es el pulpo. Sí. Algo así, mira, Básicamente, ¿dóndele? Para así. controlar a todo este trío de seres radiofónicos. Qué gusto haber estado con Jaramar esta mañana, qué gusto haber podido hacer comunidad con todos los que nos escuchan. Nos han compartido muchos comentarios en redes sociales, los agradecemos y les deseamos que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos la próxima porque va a haber mucho más que discutir. Pero antes de irnos, ya ganaron Rocío Esmeralda Alvarado Verduzco y Alan Ricardo Rodríguez Orozco. Quedan 3 pases dobles. Participa enviando tu nombre completo con el hashtag Jaramar Sueños y dinos qué bailarina fue mencionada en la entrevista con Jaramar Soto, qué bailarina trabaja con ella, está en varios de sus videos de esta nueva producción. Yo no es porque quiera abogar por los radioescuchas, pero ya escribieron varios para decir, es que no me sé el nombre, que no me lo dijeron bien, que no encuentro. 2 veces. Búsquelo usted en YouTube, dice Vania, y no se los doy, si no me lo ponen, no, ni modo. Ni Pues modo, sí, es así que son las reglas del ya juego. se los dimos a unos que sí lo dijeron, pues así tenemos que terminar. Pues sí, pero bueno, pues nos vamos a despedir con música esta mañana para todos los que estuvieron con nosotros, acompañándonos en una semana que fue difícil, pero miren, todo se puede. Y la que entra pinta peor, Luisita. ¿Cómo te... Gracias por todo, querido Miguel Ángel. Gracias, Elisa. Nos vamos a despedir con la calaca. Gracias, querida Juana Inés. Es la petición de @Maguilar Huerta. ¿Quién es? ¿Maguilar Huerta? Debe ser Miguel Ángel Aguilar Huerta. O María Aguilar Huerta. O María, Aguilar. Miguel Ángel. O María de los Ángeles. Tocayo, es tu tocayo. Es mi tocayo, es Miguel Ángel. Yo lo supe desde el primer momento, la calaca. Eso. Y esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Buen fin de semana. Que recanica calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos. De morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin. En petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito de repente. Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.